Muy buenas a todos y bienvenidos. El día de hoy vengo a traerles el tema del sacramento de la confirmación. Como ya saben, en estas últimas 2 semanas hemos estado tocando el tema de los sacramentos de la Iglesia Católica. Hoy vamos a proceder a tocar el tema de la confirmación. Antes que esto, voy a hacer un breve paréntesis. Dado que hoy 4 de noviembre se ha estado hablando mucho sobre un documento que sacó la Iglesia Católica desde allá del Vaticano, documento que muy seguramente ha sido promovido por Fernández, o como se le conoce, Tucho Fernández. Vamos a orar mucho por él, vamos a orar mucho por Fernández. En fin, en síntesis, lo que dice el documento es, en breve resumen, mejor dicho, es que recomiendan no llamar a la Virgen María corredentora. Debemos de tener presente que en este documento no se prohíbe que se le llame así. El documento simplemente toca este tema y recomienda no llamársele corredentora a la Virgen María. Hago un paréntesis para decir que se me hace muy extraña esa posición, que de hecho ya sabemos que es una posición personal de Fernández y su círculo. Me llama la atención este documento, o que tengan esa posición, dado que según la justificación en el mismo documento lo hacen para que no haya confusión, para que no se genere confusión dentro de todo el tema de la teología cristológica y mariana, como si se le fuera a quitar el puesto a nuestro Señor Jesús de Redentor. Y a mí se me hace curioso, es justamente porque con el mundo actual, con la tecnología que tenemos nosotros en este momento, es difícil. Reconozco que sí hay mucha gente, pero sobre todo en el lado protestante, en el lado sectario, que tergiversan las cosas por ignorancia o también a veces por maldad y piensan pues cosas diferentes. Pero en el lado católico se me hace muy difícil que pueda tergiversarse ese mensaje o esa devoción de llamar a María corredentora. En el sentido pues que lo pone el documento, es porque no quieren que se le quite ese puesto al Señor Jesús. Lógicamente no se le quitaría, dado que Jesús no es corredentor, Jesús es el Redentor. La Virgen María, como la misma palabra lo dice, es corredentora en el sentido de que coayuda, o sea, ayuda a dicha redención. Por lo tanto, en ningún momento le estaría quitando este puesto o esta labor a nuestro Señor Jesús. ¿Correcto? Entonces, digo que se me hace muy extraña esta posición en este momento, justamente porque tenemos acceso a la información y no hay forma de que se genere confusión, dado que si ellos, a través de todos los medios que tenemos a disposición hoy en día, pueden generar la explicación y una explicación correcta y adecuada, no había ningún tipo de confusión. De hecho, no se generó confusión en ningún momento en los siglos pasados, cuando se determinaron los primeros dogmas marianos. Genera, a mi parecer, mucha más confusión el dogma de la Asunción o el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, ese
digámoslo así, esa excusa mm, no me parece la más adecuada. No creo que esté bien justificado, pero ya sabemos pues cuáles son los lineamientos de Fernández, que está encargado en el magisterio actualmente pues. Pero en fin, yo personalmente considero que esto lo están haciendo, este dogma, están tratando de demorarlo lo más posible, lo más que se pueda, por las diferentes profecías. Que hay varias profecías que tocan este dogma y lo tocan como un momento crucial, ya que son profecías apocalípticas. O sea, hay varios videntes que han dicho que una vez se genere o se haga este tema de la corredención mariana como dogma, para una de las profecías de uno de los videntes, de uno de los santos, dicen que habrá paz mundial luego de que se declare el dogma. Y hay otra profecía también de uno de los santos católicos, una santa y vidente, que dice que dicho dogma será declarado momentos antes o durante la gran tribulación. Entonces, prefiero pensar que va más por ese lado, como que no quieren hacerlo porque quieren retrasar esto. Y me parece pues absurdo. O sea, lo que ya está profetizado, lo que tenga que pasar, o mejor dicho, los tiempos de Dios no los puede atrasar ningún hombre. Entonces, si es por ese lado, pues que no quieren hacerlo, y antes como que quieren minimizar dicho dogma para no acelerar los tiempos, vamos a ver qué tal les sale, qué tal les funciona. Porque sí, como les digo, hay muchas profecías al respecto. Y vuelvo y aclaro, este dogma no generaría actualmente, con la tecnología como la tenemos, no generaría ningún tipo de confusión. Todas las personas sabemos muy bien que corredentora no es lo mismo que ser redentora. Es como decía el padre Rabasi, que un piloto es un piloto y quien tiene al lado es copiloto. En ningún momento el copiloto se va a entender como que si fuera el mismo piloto. A eso hace referencia la corredención. Y además no es algo que se haya inventado o haya salido en los últimos tiempos. Ya muchos santos han hablado y han tratado a la Virgen María como corredentora, así como una de las últimas santas, que fue Santa Teresa de Calcuta, la llamaba constantemente corredentora. Esto no, en ningún momento le quita el puesto al Señor Jesús de ser el Redentor, ¿correcto? Entonces hay que tener muy presente eso. Como también, vuelvo y repito, en videos anteriores, creo que fue en el primero de los sacramentos que yo expuse, no fue de los sacramentos, fue tratando el tema del catecismo católico. En uno de esos videos yo dije que a pesar de que no existe el dogma oficialmente pues mariano de la corredención, estoy completamente seguro de que se dará, justamente pues por las profecías que antes mencioné. Sí o sí, este dogma será declarado en algún momento. No sabría decir si pronto o si tardará, pero de que se hará, sí se realizará. Entonces no quiero tocar este tema sobre este documento justamente para aclarar que no se está prohibiendo. En ninguna parte del documento se dice que se prohíbe
este título a la Virgen María. No, simplemente hacen esa recomendación de no llamársele corredentora y le otorga o muestran una lista de muchos títulos que sí se le puede dar. Sin embargo, a pesar de que recomiendan no llamársele así y dan esa justificación que ya antes mencioné, no lo están prohibiendo en ningún momento. Ahora sí, pasemos con el tema del sacramento de la confirmación. Debemos de tener presente que este es uno de los sacramentos y de hecho uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Voy a pasar a exponer cuál es su naturaleza y su significado y también cómo está representado en la Sagrada Escritura. Debemos de tener presente que el sacramento de la confirmación es, como ya les dije, uno de los sacramentos de la iniciación cristiana que ya anteriormente hemos tocado, que serían el bautismo, la Eucaristía y este. La función de este sacramento es completar y fortalecer la gracia recibida en el bautismo. Se le llama confirmación justamente porque como la misma palabra lo dice, es confirmar, o sea, ratificar ese bautismo que ya previamente hemos tenido, porque lógicamente cabe resaltar que la confirmación es después del bautismo. Entonces busca ratificar, confirmar, como la misma palabra lo dice, el bautismo, fortaleciéndonos en Cristo, fortaleciendo nuestra unión en Cristo. Este sacramento tiene diferentes, digámoslo así, tiene un rito que maneja diferentes simbologías, llamémoslo así, como cuál, por ejemplo, la crismación, o sea, el aceite. La crismación es el rito esencial, que es la unción del santo crisma, que es el aceite mezclado con bálsamo y consagrado por el obispo. Debemos de tener presente que la crismación, este aceite preparado, es únicamente consagrado por el obispo, no es los mismos aceites que consagran o bendicen los sacerdotes, es propiamente por el obispo, que de hecho pues este sacramento es realizado por el obispo o sus auxiliares, que en muchas diócesis, sobre todo las que son muy grandes y abarcan un terreno extenso, se hace uso de estos auxiliares. Y esta crismación es signo de la consagración del cristiano. La confirmación confiere al cristiano una efusión especial del Espíritu Santo, de forma similar a la que fue concedida a los apóstoles el día de Pentecostés. Y muchos se preguntarán, ¿qué diferencia o qué efectos tiene este sacramento o qué diferencia tiene con el bautismo? Pues aquí viene lo importante, dado que según el Catecismo de la Iglesia Católica establece claramente que el sacramento produce un crecimiento y profundización de la gracia bautismal, arraiga más profundamente en la filiación divina y hace que el bautismo, que el bautizado diga Abba Padre, o sea, con mayor convicción. Una vez firmemente a Cristo, fortalece los lazos con Jesús y la Iglesia. ¿Qué iglesia? La Iglesia Católica, que es la que tiene esos sacramentos. Aumenta los dones del Espíritu Santo, especialmente los famosos dones que todos los católicos los conocemos, que son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia
piedad y temor de Dios, los 7 dones del Espíritu Santo. Esta es una de las gracias que nos otorga la confirmación, la repartición de estos dones. También imprime un carácter indeleble en nuestra alma, en nosotros. O sea, este sacramento provoca un sello espiritual en el alma que marca a todos los cristianos que reciben dicho sacramento como propiedad de Cristo y los sella con la promesa de la protección divina. Por esta razón, el sacramento se recibe solo una vez. Al igual que el bautismo, el sacramento de la confirmación se recibe una única vez. Y podemos encontrarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 1302 al 1305. Correcto, continuamos entonces ahora con los signos, ritos y justificación histórica de este sacramento, el sacramento de la confirmación. ¿Cuál es la materia y forma de este sacramento? El rito esencial se realiza de la siguiente manera. Primero que todo, hay que tener presente el gesto, o sea, el gesto de la unción con el santo crisma en la frente y la imposición de manos por parte del ministro. La unción con el aceite es desde la antigüedad, viene pues desde tiempos atrás como un signo de abundancia, un signo también de alegría, purificación y curación, que significa consagración. Y de hecho esto último es lo más importante. Con este signo, en este sacramento, lo que se realiza en sí es una consagración. A todas las personas que reciben dicho sacramento se consagran, pero también cumple con todo lo que he dicho anteriormente, que no es menos importante. Hay que tener presente que la forma, o sea, las palabras que usa el ministro son: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Por qué señal? Ya dijimos anteriormente que la señal de la cruz, cuando el ministro está ungiendo el aceite consagrado. El ministro ordinario de la confirmación es el obispo, o sea, normalmente es el obispo. Pero como ya dije, hay también excepciones donde lo puede realizar los auxiliares, que son las personas nombradas pues por los obispos, y esto se ve principalmente en esas diócesis, como ya dije, que son muy grandes. Y esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1313. Sí, 1313. Esta conexión con el sucesor con la sucesión de los apóstoles, o sea, hago un paréntesis acá, esto muestra una conexión que viene desde vieja data, desde la antigüedad, que es esa sucesión que tenemos todos nosotros los católicos desde la época de los apóstoles, desde los primeros padres cristianos. O sea, esta imposición de manos la tenemos ya, mejor dicho, desde la misma instauración de la iglesia, desde el mismo Jesús, desde la época de Jesús. Y esto es digamos así, una alegoría de esa efusión del Espíritu Santo que hubo en Pentecostés de ese tiempo. Por eso es que recalco que una vez realizado este sacramento, que es único, se realiza también esa efusión de todos los dones del Espíritu Santo sobre el confirmado. En circunstancias especiales, como peligro de muerte o algo así por el estilo, el sacerdote puede confirmar a la persona, pero siempre usando el crisma consagrado por el obispo.
no es con algún otro aceite. Los sacerdotes también pueden bendecir aceites, pues hacer una bendición, pero no es la misma que le brinda el obispo. Por lo tanto, si un sacerdote va a realizar esto, en esos casos especiales, debe de ser sí o sí con dicho aceite, con este aceite consagrado o crisma, pero cuando fue realizado por el obispo. Vamos a pasar a ver un poco sobre el desarrollo histórico de este sacramento en nuestra Iglesia Católica. Desde la Iglesia primitiva, la confirmación, que es el don del Espíritu Santo, y el bautismo eran a menudo un único evento. O sea, siempre se consideraba que este era un único evento, estos dos sacramentos, lo que es el bautismo y la confirmación. O sea, mucha gente pensaba esto, pero realmente, y de hecho ahora voy a dar las citas bíblicas donde refleja que son dos eventos o dos circunstancias o dos cosas separadas. Puede ser que efectivamente en el bautismo se reciba todo esto que confiere el sacramento de la confirmación. Sin embargo, bíblicamente también se muestra que los dos eventos pueden ir separados. Por ejemplo, los apóstoles y más tarde los obispos conferían el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, inmediatamente después de la inmersión bautismal o del bautismo. Esto lo podemos ahora pasar a dar las citas bíblicas donde esto se lo realizaban, pero habían ocasiones donde solamente las personas eran bautizadas y sin embargo no recibían al Espíritu Santo, sino que se hacía este evento era después, cuando se obtenía la confirmación. Con el crecimiento de la Iglesia Católica en Occidente, el bautismo a menudo se celebraba sin la presencia del obispo. O sea, era administrado por el sacerdote, el bautismo. Esta práctica pues debe separar la unción post-bautismal con el crisma de manos del obispo para enfatizar su conexión apostólica. Esta separación histórica dio lugar al sacramento de la confirmación como un rito posterior y distinto al bautismo. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a ver el sacramento de la confirmación, pero viéndolo pues desde la perspectiva bíblica. Por ejemplo, en la Biblia, en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla explícitamente sobre este sacramento o se dice que existe este sacramento. No, pero sí de forma implícita. Este sacramento de la confirmación en la Biblia, como un rito, se justifica con los precedentes que aparecen allí de la efusión del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos posterior al bautismo. Por ejemplo, vamos a ver en Hechos 2:1-4. Vamos a leerlo, a leer la cita que les mencioné, Hechos 2, desde el 1, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Aquí en este pasaje bíblico el fundamento primario es Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende de manera poderosa sobre los apóstoles, transformándolos en testigos audaces. O sea, la confirmación se entiende como la renovación personal de este evento pentecostal. Si alguna persona quiere unirse al live, aportar algo, hacer alguna consulta o pregunta, puede en la parte derecha solicitar la invitación, no hay ningún problema. Continúo. La práctica apostólica de la imposición de manos, vamos a hablar sobre esto, que es uno de los rituales que se hacen en el sacramento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles debemos de tener presente que relata varios episodios. Allí se relata diferentes episodios donde se habla de la imposición de manos con diferentes fines. En este caso, tocando pues el tema del sacramento de la confirmación, podemos ver que hay un evento donde allí se relata que el bautismo no confería inmediatamente el don completo del Espíritu Santo, que era impartido después por los apóstoles. ¿Correcto? Esto lo podemos ver en Hechos 8 del 14 al 17. Vamos a leerlo. Hechos 8. Vamos a leer Hechos 8 del versículo 14 al 17, que aquí trata sobre este tema pues, que les acabé de mencionar. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En este pasaje bíblico, repito, Hechos 8, del 14 al 17, ahí se logra relatar de forma clara y de forma explícita lo que les decía anteriormente, que estos dos eventos, o ya como lo conocemos hoy en día, estos dos sacramentos, llegan de forma separada. O sea, son dos eventos totalmente diferentes. Y por eso se requiere que la confirmación la realice un obispo. ¿Por qué? Porque tal como allí no se menciona cómo fue el proceso de cada uno en Samaria del bautismo. Pero efectivamente no lo hicieron los apóstoles que en ese tiempo sabemos que eran los obispos. No. Ellos en Samaria lograron tener esa conversión y luego someterse al bautismo. Sin embargo, fue necesario, como nos dice el mismo texto, que fueran Pedro y Juan para ya realizar todo el acto de la confirmación, pues como lo conocemos hoy. Allí no lo dicen con esta palabra, pero el acto en sí es eso, la confirmación. Entonces, bueno, ya tocamos este tema sobre la imposición de manos de forma clara. Otra cita bíblica donde se ve y refleja claramente que el sacramento de la confirmación es un evento posterior al bautismo es en Hechos 19, del 5 a 6.
Allí dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí podemos ver que el texto hace una clara distinción de lo que era el bautismo y la imposición de manos de los apóstoles. Allí el texto dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y no lo deja ahí, porque si con el bautismo viniera todo esto, entonces no era necesario ni es necesario aclarar que luego vino el Espíritu Santo sobre ellos para hablar en lenguas y profetizar, que son pues los dones del Espíritu Santo que se reciben en la confirmación. Pero no, en el texto se dice que fueron bautizados y luego de que les impusieran las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿correcto? Entonces podemos ver ahí claramente que sí son dos eventos separados. Vamos a hablar sobre la unción y el sello. El uso del crisma, que es el aceite, y el concepto del sello se justifican por estos dos pasajes siguientes. Primero, la carta de 2 Corintios del 1 al 21. Vamos a leerla. Dice así: 2 Corintios capítulo 1, versículos del 21 al 22. Y Dios es el que nos ha ungido a nosotros juntamente con vosotros, y nos ha sellado, y nos ha dado en el corazón las arras del Espíritu. Esto quiere decir que el cristiano está sellado o marcado por Dios, y el rito de la confirmación es el signo sacramental de ese sello espiritual. Y podemos ver sobre estos signos también en Primera de Juan, del 2 al 20. Del 2, capítulo 2, versículos 20 al 27. Bien, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2, del 20 al 27? Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay que aclarar algo, que en el texto bíblico, cuando se hace alusión a la unción que recibieron, según Primera de Juan, este término, que es en griego crisma, o sea, allí se usa la palabra crisma o crisma, que significa unción, y es la raíz de la palabra Cristo, que en griego es Christos, o sea, el ungido, ¿correcto?
Entonces, el cristiano a través de la confirmación participa más plenamente en la unción de Cristo, en esa unción a la cual hace referencia Primera de Juan. El sacramento de la confirmación es, por lo tanto, la culminación de la gracia bautismal, profundamente arraigada en la práctica apostólica de la imposición de manos para otorgar el Espíritu Santo después del bautismo, y prepara al creyente para la misión en la iglesia. ¿Correcto? Entonces, hay que tener presente que que es uno de los 7 sacramentos que hemos venido desarrollando desde días atrás, hay que tener presente que se refleja tanto en la Sagrada Escritura como en la Sagrada Tradición, y pues lógicamente implementado por el Sagrado Magisterio de la Iglesia Católica. Todo este sacramento no fue inventado, está allí mismo en los pasajes que he brindado, está ahí su corroboración, está de forma implícita, y podemos mirar, por ejemplo, a la luz de la palabra, otros pasajes que dicen y hablan al respecto de este sacramento. Y bueno, ya para finalizar, para ir finalizando pues este tema de la confirmación, del sacramento de la confirmación, hay que resaltar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285, que voy a leerles un extracto que me parece muy importante y es para que se tenga presente y en cuenta. En el numeral 1285 dice: es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Aquí quiero resaltar esta primer parte donde dicen que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. Si bien es cierto que somos, para ser salvados, además de creer en Cristo, necesitamos ser bautizados, eso es totalmente cierto. Tenemos que tener presente que para lograr esa plenitud también debemos de ser confirmados en la fe, porque todo esto es estos sacramentos son una correlación de nuestra fe y de lo que profesamos. Por eso finaliza este numeral diciendo que de esta forma nosotros, al estar unidos a Cristo, además vamos a ser también auténticos testigos de Él, y nos obliga, al tener esta plenitud, estamos obligados a extender y defender la fe, tanto de palabra como de obras. Eso hay que tenerlo muy presente. La salvación, aquí hago un paréntesis, y es que la salvación no solamente se obtiene por creer y ya, como piensan muchos sectarios.
o como está en una de las olas, que la sola fe. No, eso no es así. La Iglesia Católica ha sido muy clara en decir, tal como lo dice la Sagrada Escritura, que la salvación se obtiene, o sea, es un camino, y la salvación solo se obtiene a través de la fe y las obras. ¿Correcto? La gracia de la salvación y todo esa meta, mejor dicho, es el conjunto de todo lo que hemos hecho a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, no solamente de la fe, únicamente la creencia, no. De hecho, eso también está escrito. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré con mis obras cuál es mi fe. ¿Correcto? Eso es muy importante para que debemos de tenerlo presente dentro de este sacramento. Entonces ya hasta aquí estaríamos terminando este tema del sacramento de la confirmación, y vamos a orar mucho por la Iglesia Católica. Oremos bastante por el Papa, y también oremos bastante por todos los detractores que hayan, no solamente por fuera de la Iglesia, sino dentro de la Iglesia. Ya sabemos, pues, como dije al inicio de este video, todo lo que ha hecho, todo lo que ha provocado este señor Fernández, el Tucho Fernández, desde que lo pusieron ahí, en el dicasterio de la fe, desde que fue nombrado y lo pusieron ahí, han habido muchas controversias. Sin embargo, pues debemos de seguir orando por él. No olvidemos que mientras todos nosotros estemos aún en tránsito en esta vida, podemos ser tocados por Dios, podemos ser convertidos y encaminarnos. ¿Correcto? Entonces, no solamente critiquemos, no solamente entremos en esa delgada línea del juicio, de enjuiciar a las personas, tanto fuera como dentro de la misma iglesia, no. Debemos de enfocarnos, de orar por estas personas y siempre mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Correcto? Recordemos que nada de lo que diga una persona, aun siendo obispo o sea lo que sea, teniendo cualquier cargo dentro de la iglesia, no quiere decir que sea una doctrina de fe. No, todo tiene que estar bajo la luz de Cristo y no en contra de sus mandatos divinos. ¿Correcto? Y tampoco, pues, por el hecho de que hablen X o Y cosa, no es tampoco motivo ni justificación para salirnos de la Santa Iglesia Católica. Debemos de continuar firmes y llegar al final, que esa es nuestra meta. Seguir orando por todas las personas que no estén debidamente encaminadas y que puedan llevar a otros caminos a su feligresía. Muchas gracias por su atención y gracias por toda su colaboración. Hasta pronto.